wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even. En el canal Elena Crochet y Punto. Y mira, para tejer el proyecto de esta semana, yo voy a tener en cuenta un suéter que ya tengo tejido. El que veis debajo está hecho 2 agujas y está en el canal, ¿vale? Que a mí me gusta mucho, yo lo utilizo muchísimo porque para mí es muy calentito y muy cómodo. Y entonces quiero la misma medida. Para facilitarte qué medida puedes utilizar, vete a un suéter que tú tengas que te guste cómo te queda y cógelo como referencia, como he hecho yo. Bueno, esta es la puntada que vamos a tejer, que mira qué cosa más bonita. Son unos abanicos en relieve y yo lo estoy haciendo con mezcla de color. Lo puedes trabajar todo en el mismo tono, que te va a quedar bonito también, en 2 tonos, o como yo que estoy haciendo en 2 tonos, pero aquí, por ejemplo, mezclo los 2 tonos, utilizo el gris, solo el que tengo aquí. Este tono me lo he hecho yo mezclando varias hebras, entonces me he hecho un matizado y de nuevo he hecho con los 2 tonos. Aquí invertido, si aquí empecé con el matizado gris, pues aquí, por ejemplo, he hecho gris matizado. En la última vuelta son 4 vueltas que se repiten. El patrón, la diferencia va a ser que cada 4 vueltas vamos a cambiar el comienzo, pero después lo demás todo igual. O sea que serían como 8 vueltas que se repiten. ¿Vale? Como te digo, tú puedes trabajar con el material y el color que tú quieras. Yo estoy trabajando con una lanita, pero tú lo puedes hacer con algodón si quieres o con el material que a ti te guste. El grosor, bueno, pues como esto queda muy tupidito, tampoco necesitas un grosor muy grande, ¿vale? Un grosor medio te vale. Yo estoy utilizando como para un grosor de un gancho del 3,5. Y bueno, el tema de la medida te la voy a dar ya. Yo estoy haciendo como para mi talla, que es una M. Ten en cuenta que es un suéter oversize. Entonces te puede servir incluso para una L. He hecho una cadena para comenzar de 54 centímetros, que es lo mismo que me mide el suéter que tengo debajo, ¿vale? Bueno, pues teniendo esta referencia, luego yo voy a tejer hasta el mismo largo y todo. Que el largo total de este suéter es de... lo medí antes y ya no me acuerdo. Creo que eran 52, pero lo voy a volver a medir. Voy a tener en cuenta el largo total, que son 52, sí. Pero voy a tener en cuenta que lo que voy a tejer de esta puntada van a ser 44 centímetros, porque después le vamos a sumar aquí abajo, que le vamos a hacer como una terminación, como un resorte, como un punto elástico de 8 centímetros más. ¿Vale? Entonces un total de 52. La puntada es un múltiplo de 12 más 1. Entonces yo lo que he hecho, mira, tengo un 2, 3, 4, 5, 6 y 7 abanicos. Pues he multiplicado 12 por 7 más 1, le suma una cadena al final. Si tú quieres menos talla, si yo le quito aquí un abanico, pues multiplico 12 por 6 más 1. Y ya te queda menos talla. Si quieres más talla, súmale, serían 12 en vez de por 7, como tengo yo, por 8 más 1. Bueno, pues mi múltiplo de 12 por 7 más 1 me sale una cadena de 85. Vamos a montar 85 cadenas, si quieres hacer mi misma talla. Si quieres hacer más tallas, ya te he dicho cómo. O menos, ya te he dicho cómo también. Vamos a montar las cadenas con un gancho del 4,5. Y después vamos a continuar trabajando todo el tiempo con uno del 3,5. ¿Vale? Entonces voy a comenzar, como yo tengo que hacer 2 piezas iguales, voy a comenzar otra pieza, igual que la que ya estoy tejiendo.
y voy a ir haciendo las dos a la vez. Y voy a montarla con el tono matizado, voy a hacerlo exactamente igual que aquí. Voy a montar 85 cadenas con el gancho del 4,5. Tengo 85 cadenas y vamos a empezar con la vuelta número 1. He cambiado ya el gancho del 3,5. Hago una cadenita extra para poder trabajar en la cadena 85 y voy a hacer ahí. A partir de esta cadena vamos a hacer 4 puntos bajos, perdón. 1, 2, 3 y 4. Ahora cojo la lazada, salto 2 cadenas y en la tercera voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a saltar 2 cadenas y a continuación hago 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a repetir los 5 puntos del abanico y los 7 puntos bajos todo el tiempo hasta quedarnos sin cadena. Tengo que saltar 2 cadenas y en la tercera hacer un abanico de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto 2 cadenas y hago 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo, salto 2 cadenas, abanico, salto 2 cadenas, 7 puntos bajos, hasta quedarme sin puntos. Acabaremos con los 4 puntos bajos igual que empezamos. He llegado a mi último abanico, con la secuencia de abanico, 7 puntos bajos, abanico, y aquí te tienen que quedar 6 cadenas, 2 son las que saltas y las 4 últimas las trabajas en punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues aquí, si yo estuviera trabajando todo en el mismo color, no cortaría la hebra y continuaría trabajando. Pero como yo voy a hacer esta primera parte combinando el color, combinando estos dos colores, pues aquí voy a hacer 2 cadenas y voy a cortar la hebra porque quiero empezar la vuelta número 2 otra vez del derecho. Cuando hacemos la combinación de colores es mejor siempre trabajarlos del derecho para que se nos vea bonito. Entonces voy a volver a añadir aquí en el primer punto ya el tono gris que es con el que yo estoy haciendo la combinación. La vuelta número 2 la haré con el tono gris, ya tengo preparado el nudo de inicio y me voy aquí al primer punto bajo de los 4 que tengo aquí. Al primero, estoy del derecho, como os dije antes, porque estamos haciendo cambio de color. Paso, hago una cadenita y ahora vamos a hacer en los 3 primeros puntos un punto bajo. Tenemos antes 4, ahora vamos a hacer 3. Vale. 1, 2 y 3. Y me dejo el cuarto sin hacer. Yo voy escondiendo a la vez la hebra, como veis aquí.
para que no me tenga luego que rematar. Lazada y me voy directamente al abanico de 5. El primer punto lo cogemos en relieve por delante. Voy a hacer un punto entre punto y punto. El siguiente punto lo cogemos en relieve por delante. De nuevo hago un punto entre punto y punto. Aquí en medio. Siguiente punto en relieve. De nuevo entre punto y punto, un punto. Siguiente en relieve. Un punto entre punto y punto. Voy a estirar ya la hebra aquí. Y el último ya en relieve. Entonces te tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Los que tienes de base los coges en relieve y en medio vas metiendo un punto. Vas a saltar de los 7 que tienes aquí, el primero y el último. Entonces trabajas los 5 centrales. 1 en punto bajo. 2, 3, 4 y 5. Y esto lo vamos a repetir por todos los puntos. De nuevo me sobra aquí un punto y me voy a los 5 del abanico. El primero de los 5 en relieve. 1 en medio, entre punto y punto hago otro. Ya llevo 2. En relieve 3. En medio hago el cuarto. En relieve el quinto. Perdón, que se me acaba aquí una hebrita. En relieve el quinto. El 6 en medio. El 7 en relieve. El 8 en medio. Y el 9 en relieve. Esto lo haremos en los abanicos, en todos igual. Salto el primero y hago los 5 centrales. 1, 2, 3, 4, 5. Te sobra un punto bajo y vuelves a hacer el abanico. Y así trabajamos toda esta vuelta. Ahora se me revuelve un poco, pero ya cuando llevas un trocito, mira qué bien queda. Vuelta número 2. He terminado mis últimos 9 del abanico y trabajo los 3 últimos. Tengo 4, me salto 1 y hago los 3 últimos. 1, 2 y 3. Voy a hacer una cadena y voy a dejar aquí un marcador pendiente porque esta hebra después la voy a terminar con la vuelta número 4. La dejo aquí pendiente y luego la vuelta número 4 es la única que haré de revés en esta ocasión y la haré con el gris. De nuevo tengo que hacer cambio de color y me vuelvo aquí del derecho, vuelvo al principio y añado aquí el color matizado, que es con el que voy a trabajar de nuevo para hacer la vuelta número 3. Ya he pasado el color y ahora voy a trabajar los dos primeros en punto bajo. 1 y 2. Voy escondiendo esta hebra para no tener que rematar.
Bueno, pues en la vuelta número 3 hacemos el primer punto que te lo encuentras en relieve, lo trabajas en relieve. El siguiente punto que te lo encuentras detrás porque está trabajado en normal, vas a trabajar uno delante de ese punto y otro justo detrás de ese punto. De nuevo, el que te encuentras en relieve, lo trabajas en relieve. Y repite, tienes aquí un punto aquí detrás, justo antes haces uno y detrás haces otro, justo después. Vuelta a hacer el que está en relieve. Un punto antes, aquí en medio, y un punto, salto el punto y un punto después. De nuevo en relieve. Uno antes, uno después y el último que está en relieve. Tienes un total de 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Te vas a los puntos bajos y tejes los 3 centrales de los 5. Saltas el primero y el último. 1, 2, 3. Te tiene que sobrar aquí uno y repite lo que hemos hecho en el abanico, que son 13 puntos. 1 en relieve. Aquí en medio el 2 y detrás del punto el 3. El 4 en relieve. Aquí va el 5 y detrás va el 6. 5, 6. El 7 en relieve. 8, 9, 10 en relieve. 11, 12, perdón, 13 en relieve. Has completado otro abanico. Trabajas los 3 centrales de los 5 puntos bajos que te encuentras. 1, 2 y 3. Y de nuevo trabajamos el abanico. Y completo la vuelta con los con los 2 últimos puntos, porque aquí teníamos 3, así que tenemos que hacer 2. 1 y 2. Te salta el primero y trabajas los 2. Voy a hacer aquí 2 cadenitas, voy a cortar la hebra porque este color yo no lo voy a utilizar ahora. Más es esta vuelta la que he hecho y ya no lo utilizo más hasta aquí. O sea, voy a hacer después el abanico, las 4 vueltas con el gris. Pero antes voy a hacer la vuelta número 4 con el gris y ya continuamos. O sea, la vuelta número 4, que es la que voy a hacer ahora, que la haremos del revés, y ya continuamos repitiendo las 4 vueltas. Vamos a cambiar el comienzo, pero lo demás va a ser todo igual. Entonces, ya si giro del revés, que esta es la primera vez que voy a girar del revés para la vuelta número 4, quito de aquí el marcador, me voy al primer punto y voy a pasar esa hebra que me había dejado pendiente por ahí. Vamos a pasar aquí para esconder. Hago una cadenita. Y ahora, la vuelta número 4. Un punto bajo en el primer punto.
y vamos a ir tomando en relieve. Lo voy a ir cogiendo por delante y se ve el efecto luego al derecho de reborde este que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, salto este punto bajo y ya me voy directamente a los puntos altos, ¿eh? No te confundas con esta, aquí acabamos la vuelta anterior con 2 puntos bajos, yo he trabajado sobre el primero, el segundo me lo salto y voy a coger en relieve ese primer punto, tengo 13 puntos altos, entonces los vamos a coger así en punto bajo. Tengo 1, yo voy a ir escondiendo la hebra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, busco el siguiente, a ver que lo vea bien, aquí, 8, 9, voy a estirar que ya se ha quedado escondida esa hebra, 10, 11, 12 y el último del abanico y 13. Ahí. Y 13. Ahora te vas a encontrar 1, 2 y 3 puntos bajos. Saltas el primero, trabajas en el del centro nada más. Un punto bajo ahí en el centro. Y te saltas el último. Mira, si giro del derecho, se nos ha creado un reborde como un relieve. Giro de nuevo. Y voy a repetir esto todo el tiempo. Salto el punto bajo este y ya voy cogiendo en relieve los puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De los 3 puntos bajos, en el del centro hago un punto bajo, ¿vale? Y del derecho se nos ve de esta forma. Voy a continuar toda la vuelta, número 4, y habríamos ya terminado una vez el patrón. Cuando termine la vuelta no voy a cortar el color porque en mi caso yo voy a continuar trabajando las siguientes 4 con ese color. Así que no cortamos. He terminado mis 13 puntos relieve del abanico y acabo con un punto bajo en el último punto. Y ya he completado las 4 vueltas. Ahora voy a subir 1, 2 y 3 cadenas para empezar de nuevo la vuelta 1. Pero voy a invertir la ubicación de los abanicos. Entonces empezaré ya con medio abanico aquí y terminaré con medio abanico al final. Y aquí en el centro, de entre abanico y abanico, tiene que empezar otro abanico. Entonces, estas otras 4 vueltas pertenecen al patrón de las 8 vueltas que se repiten. Las 4 primeras con este inicio y las 4 siguientes con otro inicio, pero que todo lo demás se hará igual. Entonces solo cambia la forma de empezar y terminar. Empezamos con las 3 cadenas de subida que equivalen a un punto alto y nos vamos a ir aquí abajito del todo al primer punto que tejimos en punto bajo y voy a sacar
alargo para que tome la misma altura de las 3 cadenas que tenía, una vez y otra vez más, para tener un total de 3 puntos, el de las cadenas más los 2 que acabo de hacer alargados. Ahora nos fijamos aquí en el abanico y cuento 1, 2, 3 y en el cuarto, en esta puntada que tenemos detrás de esa cuarta vuelta que hicimos, voy a trabajar los 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si lo he hecho bien, me tienen que quedar 1, 2, 3. O sea que no lo he hecho bien porque me quedan 4. Vale, eso es importante. Mirad. Tengo que empezar en el siguiente. Entonces no tengo que contar desde aquí. Claro, es que había contado, mira que he contado mal porque he contado desde aquí. 1, 2, 3, 4. Ahora cuento 1, 2, 3, 4. El cuarto tiene que estar justo en el centro. ¿Vale? Aquí me coincide. Este es mi punto central. Ahora a ver si me coincide bien. 4, 5, 6 y 7. Te tienen que quedar 3. 1, 2, 3. Ahora está bien hecho. 1, 2, 3. Y aquí el cuarto sería el punto bajo, ¿vale? Te tienen que quedar 3 de los de relieve. 3 antes de los 7, 7 y después te tienen que sobrar 3. Y entonces estaría bien centrados los 7 puntos bajos. Ahora va un abanico. ¿Dónde va el abanico? Pues si contamos, tiene que estar en el centro de los 7. Aquí tenemos 7 puntos bajos, aquí abajo del todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El centro de los 7 sería el punto número 4. 1, 2, 3, 4. Ahí, aquí abajo, voy a sacar 5 puntos alargándolo. Tengo 1, vuelvo al mismo sitio, 2, 3, 4 y 5 puntos. Aquí me ha quedado una hebrita, así que en mi caso, como trabajo con varias hebras, me pasa eso. Vale, tengo 3, 4 y 5. Bueno, pues tenemos los 5 puntos ya que corresponden como si hubiéramos hecho el abanico del inicio. Y vuelvo a tener que saltar 3 y a trabajar en el 4. Yo me fijo aquí, 1, 2, 3, aquí. 1, 2, 3. El cuarto me tiene que estar centrado, ¿veis? 5, 6, 7 y me quedan 1, 2, 3 y el punto bajo. Así que están bien ubicados de nuevo los 7. Y repito los 5 puntos aquí abajito, contando 1, 2, 3 y aquí abajo en el 4. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, 1, 2, 3 en el cuarto, 1, 2,
3, 4, 5, 6 y los 7 puntos. Me quedan 1, 2, 3 y el punto bajo. Yo siempre verifico aquí para asegurarme de que lo tengo centrado. Repito el abanico contando aquí abajito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, pues en el cuarto 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, 1, 2, 3, en el cuarto hago el primero de los 7 y trabajo los 7, así todo el tiempo. Hemos terminado los 7 últimos puntos y ya te vas de nuevo aquí a este primer punto que hiciste en punto bajo. Aquí tengo la cadeneta, aquí arribita tengo el punto. Y trabajo 1, 2 y el tercero lo hago en punto alto. 1 y 2 veces. Vale, no cortamos la hebra porque voy a trabajar todo el tiempo en este color. Ya depende de cómo tú vayas haciendo tu combinación de colores. Pero yo, como voy a trabajar ahora todo el tiempo en este color, pues no corto la hebra. Voy del revés. Tengo que tener en cuenta que ahora la vuelta número 2, que yo aquí la hice del derecho, aquí la voy a hacer del revés, pero se puede hacer de esta forma. Estamos en los abanicos. Acordaros, tenemos aquí 3 puntos del abanico, porque estoy trabajando, empezando y terminando con medio abanico. En la vuelta número 2 haremos 1, 2, 3 cadenas para tener un punto. En medio de los puntos hago otro. Ya tengo 2. El tercero lo voy a coger en relieve, pero por detrás, porque estoy del revés y quiero que se vea por delante en relieve. Entonces lo tengo que coger por detrás. Tengo el tercero. En medio hago el cuarto. Y el quinto lo hago en relieve por detrás. Para que del derecho se vea en relieve. Ahora, de los 7 que tengo, me salto el primero y trabajo los 5 centrales. En punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya todo lo demás es igual que antes. Cuando llego a los abanicos tengo que coger el primero en relieve. La diferencia es que en vez de cogerlo en relieve por delante, lo estoy cogiendo por detrás porque estoy del revés. Y para que se vea del derecho en relieve tengo que hacerlo así. 1 en relieve, el 2 en medio, en relieve, el 3, el 4 en medio, 5 en relieve, el 6 en medio, el 7 en relieve, el 8 en medio y el 9 en relieve. Trabajo los 5 centrales en punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y del derecho se nos ve de esta forma. Pues repito, los 9, los 5, los 9, los 5. Cuando llegas al final, has tejido los 5 puntos bajos, te vas aquí al abanico de 3 que tenía y lo conviertes en 5. El primero en relieve, pero perdón, por detrás, que lo estoy cogiendo por delante. En relieve por detrás, porque estamos de revés.
en relieve 1, en medio 2, en relieve por detrás el 3, en medio el 4 y el quinto sobre las cadenas que hicimos. Y aquí se me han escondido un poquito y lo voy a hacer aquí mismo. A ver, aquí. Y el 5. Subimos con 1, 2 y 3 cadenas para tener un punto alto y giramos. Y ya estamos del derecho para hacer la vuelta número 3. Y como estamos del derecho, cogeremos los que tengamos que coger en relieve por delante esta vez. Bueno, pues aquí tenemos 5. El primero ya lo he trabajado. Ahora, en medio, entre punto y punto, hago el segundo. Después del punto hago el tercero. El cuarto lo cojo en relieve por delante. El quinto entre punto y punto. El sexto entre punto y punto. Y el 7 en relieve. Entonces empiezo y termino con 7. Trabajo los 3 centrales. 1, 2 y 3 en punto bajo. Y ahora nos vamos a los abanicos y vamos a trabajar esos 13 puntos. El primero en relieve por delante. 1, el 2 en el centro, o sea, entre punto y punto. El 3 entre punto y punto. El 4 en relieve. El 5 aquí entre punto y punto. El 6 detrás de ese punto, entre punto y punto. El 7 en relieve. El 8 aquí entre punto y punto. El 9 entre punto y punto. El 10 en relieve. El 11 entre punto y punto. El 12 entre punto y punto. Y el 13 en relieve. Esta parte es igual que antes, ¿vale? Los 3 centrales en punto bajo. 1, 2 y 3. Y continúo en cada abanico los 13 puntos y luego los 3 centrales en punto bajo. Y al final, pues trabajamos. Aquí teníamos 5, tenemos que hacer el primero en relieve. Luego entre punto y punto 2, 3 después de ese punto, el cuarto en relieve, el 5 entre punto y punto, el 6 aquí detrás entre punto y punto y el 7 encima de la cadenita. Y hemos completado la vuelta número 3. Hago una cadena y ahora giro para hacer la vuelta número 4. Y aquí empezamos cogiendo en relieve. El primer punto lo trabajamos en punto bajo. Y ya me quedan 6 puntos que tengo que trabajar así en punto bajo en relieve. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los cojo en relieve por delante en punto bajo para que por detrás se me vea el reborde que se me queda aquí como relieve. Ahora te encuentras 3 puntos bajos, en el del centro haces un punto bajo y vuelves a trabajar en relieve. Aquí tienes 13 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El punto central de los 3 en punto bajo. Y te va quedando así. Voy a completar esta y sería esta la última vuelta ya. Volveríamos a empezar otro abanico ya con el comienzo de la primera vez de los 4 primeras. Cuando llegas al final, trabajas 6 en relieve y el último lo tienes que hacer normal encima de la cadenita en punto bajo. Yo voy a hacer aquí 2 cadenas y voy a cortar la hebra porque voy a cambiar de color. Y ya he completado estas 4 vueltas de nuevo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Volver a repetir estas 8 vueltas. Empiezo con estas 4 y luego con las siguientes 4. O sea que voy cambiando los comienzos. Aquí voy a comenzar de nuevo con vosotros una vez más. Solo la primera vuelta para que sepáis de nuevo empezar. Pero ya a partir de ahora repetimos estas 8 vueltas. Tú haces la combinación de color que tú quieras. Si lo estás haciendo en un solo color, pues no tienes que estar cambiando. Yo ahora voy a poner el tono que tengo matizado, que lo he hecho con hebras de colores en tono azul malvita y rosita. Y vuelvo a hacer el nudo de inicio y añadimos aquí. Bueno, pues ahora tenemos que empezar a acordaros con 4 puntos bajos y después iría el abanico. Y luego ya 7 puntos, el abanico, 7 puntos, el abanico y acabamos con 4 puntos bajos. Así que tenemos que empezar aquí desde el primer punto. Yo voy a aprovechar para esconder la hebra, ¿eh? Paso el color, hago una cadenita y hago los 4 primeros en punto bajo. 1, 2, 3 y 4. Tienes que trabajar en los puntos bajos que quedan detrás, ¿eh? Este relieve es de la vuelta anterior, de la vuelta 3. Tú trabajas en la vuelta 4, la que queda detrás. Vale, pues ahora ya empiezo a hacer mi primer abanico. Aquí esta hebra, como me va a molestar, yo la voy a cortar. Ahí. Y ya, ¿dónde tengo que hacer el abanico? Fácil, mira, si miras aquí debajo, aquí, esta primera vuelta donde hay 7 puntos bajos, ¿vale? En el cuarto, 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues mira, cuenta ahí esos 4. 1, 2, 3 y 4. Este es el cuarto, pues aquí abajo de ese, abajo del cuarto. Y alarga. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3, 4. Ahí abajito. ¿Ves que luego te queda 1, 2, 3 a un lado, 1, 2, 3 a otro? Y ahora, acuérdate, a partir del cuarto, cuenta 1, 2, 3 en el cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos
Aquí te queda 1, 2, 3 y el punto bajo, ¿vale? Tienes que verificar que lo estás haciendo bien y vuelve a, aquí en el centro, a hacer el abanico. Cuenta 1, 2, 3, 4. Este es el cuarto. El que está justo aquí, donde enganchaste el cuarto, es donde tienes que sacar otro abanico. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. De nuevo, 1, 2, 3 a partir del cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los 7 puntos bajos. Me quedan 1, 2, 3 y el punto bajo. De nuevo, cuento 1, 2, 3, 4. Aquí, justo debajo del cuarto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así todo el tiempo, ¿vale? Ya habrías comenzado la vuelta 1 de nuevo. Y ya continúas con la 2, con la 3, la 4. Yo como lo voy a hacer en el mismo color, pues la 2 la hago de revés, la 3 la hago del derecho y la 4 la hago de revés. Y vuelvo otra vez a cambiar de color. ¿Vale? Así que ya tenéis explicado el patrón. Voy a completar para que veáis el final, pero bueno, ya esto está explicado. Completo las 4 y vuelvo a empezar las otras 4 que empezábamos con el medio abanico. Con los 3 puntos que cogemos en la base en el primer punto bajo. Que lo tendríamos que coger aquí en este punto. Tengo mi último abanico de 5 y ahora tendría que trabajar sobre los 4 últimos, perdón. Entonces, mira, 1, 2, 3 y a partir del cuarto son los 4 últimos ya. 1, 2, 3 y el cuarto, que es un punto bajo, ahí. Hago una cadenita y empezaría la vuelta número 2 del revés. ¿Vale? Vamos a repetir ya la vuelta número 2. Los 3 primeros en puntos bajos. Y ya sabéis, como estamos del revés, estos 5 los tengo que convertir en 9, pero cogemos de relieve por detrás porque estamos de revés. 1, en medio el 2, el 3 en relieve por detrás, el cuarto en medio, 5 en relieve por detrás, 6 en medio, el 7 en relieve por detrás, 8 en medio y 9 en relieve por detrás. Ya tienes que hacer los 5 centrales. 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo abanico. Y te va a ir quedando así. ¿Vale? Como tenéis aquí. He completado aquí de nuevo 8 vueltas. Aquí tengo 8 y 8, 16. Pues repite todas las veces que te haga falta hasta conseguir la medida que tú quieras. Yo voy a seguir trabajando hasta el cuello más o menos 44 centímetros, porque luego haremos una especie de subida en los hombros para que nos quede más cómodo en el cuello. Y eso ya lo explico al final, cuando ya tenga las dos piezas con esa altura de 44 centímetros cada una.